Muy bien, tengan todos un cordial saludo. El día de hoy seguiremos trabajando la Revolución Francesa, la segunda parte. Recuerda que hemos dicho que este tema es bastante extenso, ¿de acuerdo? Bastante extenso. Entonces, vamos a avanzar con este tema. Muy bien, habíamos hablado un poco de la Convención Jacobina. Recuerda que durante la República se instaura primero la la convención girondina, que es donde muere el rey, ¿no? Donde se ejecuta el rey, y luego se instaurará la convención girondina, perdón, jacobina, disculpe. Los jacobinos eran los más radicales, los pequeños burgueses, ya los pequeños burgueses. Estos jacobinos tendrán como líder a Maximilien Robespierre. Maximilien Robespierre se hacía llamar el incorruptible. No te olvides, ¿ah? Cuando te hablan del incorruptible, se refiere a Maximilian Robespierre. ¿De acuerdo? Robespierre instaura un gobierno autoritario, dictatorial, el cual empieza a asesinar a todo aquel crítico o traidor de la revolución. Y todos van a ser condenados a la guillotina. ¿De acuerdo? Van a eliminar el cristianismo, es decir, van a chocar contra la iglesia, ¿de acuerdo? Sean imágenes, incluso contra los meses. Se va a instaurar, y esto durante la convención anterior, la convención girondina, que es la primera. O sea, no solo los jacobinos, ¿ah? Durante la convención girondina se instaurarán el calendario revolucionario, que es un calendario que cambia los meses, porque los meses, como los conocemos, están guiados por la religión. Entonces, los revolucionarios instauran el calendario revolucionario, con nombres distintos de meses. Ya con la época del terror, esto se vuelve mucho más fuerte, mucho más intenso. ¿De acuerdo? Acá va a aparecer la figura de Napoleón Bonaparte. Con la convención jacobina se va pues a consolidar la revolución, pero ya va a ser una exageración en las muertes. Recuerda que se instala acá la constitución de 1793, una constitución no nata. Profe, ¿qué significa? Que no se publica, no se aplica la constitución de 1793. Acá se da el famoso voto universal, ¿ya? El voto universal. En la Constitución de Maximilien Robespierre hay el voto universal. Sin embargo, como te dije, este terror, esta época de Robespierre, pues hay muchas muertes, ya se empieza a matar a muchas personas solo por sospechas, y ya hemos hablado muchas veces, cuando hay caos político, pues el tema económico no anda bien. Por lo tanto, la burguesía, la alta burguesía, ya no le va a gustar mucho esto. Ya no le va a gustar mucho esto. Por lo tanto, se generará la famosa reacción de Termidor. ¿Ya? La muerte de Robespierre surge por la famosa reacción
de Termidor. Profe, ¿quién es Termidor? Es el mes del año. Recuerda que los revolucionarios han cambiado los meses y ahora el mes de calor se llama Termidor. Entonces, por eso se llama a lo que surge la Convención Termidoriana. Acá se va a dar la muerte de Robespierre y va a haber una reacción antijacobina. Los que toman el poder van a empezar a atacar a los jacobinos, a perseguirlos. A esto se le va a llamar el terror blanco. A esto se le va a llamar el terror blanco. Incluso van a destruir los símbolos de los jacobinos, como el busto de Marat. ¿De acuerdo? Entonces, ahí lo vamos a tener. Sin embargo, este conservadurismo termidoriano no va a ser bien visto, se va a ver como que débil y muchos, monárquicos que quieren de nuevo su rey, van a empezar a atacar, van a empezar a atacar eh, a la convención. Acá también van a aparecer nuevamente jacobinos y sansculottes, ¿de acuerdo? Junto a los monárquicos, es decir, todos los enemigos de los termidorianos los van a atacar. Sin embargo, París se va a salvar. París se va a salvar porque aparece la figura de Napoleón. Veamos un poquito de Napoleón Bonaparte, cómo aparece acá. Napoleón va a aparecer durante la convención jacobina. Él va a ser amigo del hermano de Robespierre. Y Napoleón tiene su máximo logro en 1793, en el sitio de Tolón. Los ingleses van a pues atacar, van a querer desembarcar en Francia. Recuerda que los países están asustados con la revolución y entonces Napoleón Bonaparte defenderá, hará una gran estrategia, se consagrará como estratega, será ascendido a general. La revolución al fin tenía algo. ¿Qué pasaba? Que todos los militares, los jefes militares eran monárquicos normalmente. La revolución no tenía un líder militar, pero aparece esta figura, este personaje, y pues al fin la revolución tenía su general. Sin embargo, cuando viene la reacción termidoriana, Napoleón no va a ser bien visto porque él es amigo de los Robespierre y los Robespierre son nuestros enemigos, recuerda, de los termidorianos. Sin embargo, como te dije, cuando atacan a la convención, Napoleón va a defender París y va a bombardear París. Y de esa forma se gana el aprecio nuevamente de, esta, de este grupo de alta burguesía que está tomando el poder. Entonces, de esa forma, Napoleón se gana esta alta burguesía. ¿De acuerdo? Se gana esta alta burguesía defendiendo París del ataque contra la convención. La convención se da cuenta que no están funcionando bien y van a cambiar la forma de gobierno. Aparece el directorio republicano. Seguimos en la república, pero aparece el directorio, la última etapa de esta parte republicana. Francia va a ser una república. ¿Quién lo controla? Lo controla la burguesía ya, el poder político. ¿De acuerdo? La gente poderosa. Se crea una nueva constitución, la constitución de 1795, porque la constitución de Robespierre era muy, digámoslo así, salvaje. Una constitución que quiere un voto universal. No, esas cosas no les gusta a esta gente. Ellos hacen una constitución similar a del 1791, pero sin que haya la figura del rey. Y se van a dar los 5 directos. ¿De acuerdo? Los 5 directos. Acá ya, pues, la República Democrática
queda dejada de lado y los sans-culottes dejan de tener protagonismo en la revolución. Recuerda, la alta burguesía quiere estabilidad, porque si no tiene estabilidad, sus negocios no van a prosperar. No te olvides, ya ha habido demasiada agitación. Mira, 10 años de agitación. Bueno, perdón, 10 no. 6 años de agitación. Hay que mejorar los negocios. Entonces, los 5 directores. Ah, no te olvides que la Convención Nacional, pues al inicio de un predominio jacobino, se declara Francia como república, se ejecuta el rey, y luego los jacobinos, que son los más extremistas, dan un golpe de Estado e instauran el régimen de terror. Su máximo representante, Robespierre, alias el Incorruptible, en 1794 se da la reacción termidoriana, Robespierre va a ser ejecutado y la convención termidoriana instauró el terror blanco. Y a partir de ahí se crea el directorio, que va a durar 4 años. Es una etapa moderada, hay una constitución nueva, la de 1795, acá vamos al directorio, el Poder Ejecutivo tiene 5 directores, hasta que en 1799 se da un golpe de Estado por parte de Napoleón Bonaparte. Entre los directores, los primeros directores, dos de los importantes van a ser Paul Barras y Lazare Carnot. Barras, Barras va a ser importante porque va a ser amigo de Napoleón, incluso le va a presentar a su esposa. Carnot le van a dar golpe, lo van a sacar y van a poner a otro en su lugar. Él va a huir. Y el esposo de Napoleón, Josefina. Era mayor que él, ya tenía 2 hijos, era parte de la nobleza y se va a casar con Napoleón. Muy bien, ahí está. Entonces, esposa de Napoleón, Josefina. A ver, ¿qué ocurre durante el directorio? Durante el directorio existen dos enemigos poderosos, Austria e Inglaterra. Austria, que dirige el Sacro Imperio Romano Germánico, Inglaterra, que dirige la Gran Bretaña. Lo primero que hay que hacer es una lucha contra Austria. Entonces se organizan dos frentes de ataque. De frente, directamente al corazón de Austria, ir a Viena y el norte de Italia. Hacia Viena mandan a dos generales franceses, Moreau y Jourdan, mientras que a Italia mandan a Napoleón. Recuerda que Napoleón se ha ganado el cariño de esta gente en su lucha, en su defensa de la Convención en París. Ahora, ya como general, lo mandan directamente a defender, bueno, a defender la República Francesa, atacando al enemigo que es fuerte de tierra, ¿no? Del continente. Los enviados a Viena fracasarán, serán derrotados estrepitosamente. Sin embargo, nuestro amigo Napoleón va a obtener buenos resultados en diferentes batallas, en la de Lodi, Rivoli, Arcola, y entonces va a obligar a Austria a firmar un tratado de paz, el Tratado de Campo Formio, con el cual los Países Bajos y el Milanesado van a pasar a ser franceses. Este tratado de 1797. Con este tratado se pone fin a la primera coalición. Profe, ¿qué es una coalición? Un momento, ya vamos a ver ahorita. Vamos a ver ahorita qué son las coaliciones, pero acuérdate. Ahora, hay otro objetivo, Inglaterra.
Inglaterra es un poquito más poderoso y en el mar, pues Inglaterra es casi imparable, ¿de acuerdo? Acá se hace un plan estratégico. Intentar atacar Inglaterra por mar es imposible. Así que a Napoleón se le ocurre, ya que los ingleses tienen una colonia que es la India, que le da un montón de recursos, y los productos que vienen de la India llegan a través de Egipto a Inglaterra, tomar Egipto. Así, quitarle parte del comercio a los ingleses y ahogarlos económicamente. Expedición arriesgada. Expedición cara. Profe, ¿el directorio va a aceptar esto? Sí. ¿Por qué? Porque Napoleón con su campaña en Italia se ha vuelto un ídolo para los franceses, para el pueblo. Napoleón es un personaje ya querido, admirado. Esto no le está pareciendo muy bien al directorio, porque es peligroso que este general maneja el ejército, pues sea tan popular. Así que deciden que está bien que se vaya a Egipto. De esa forma lo tienen lejos de Francia. Van a haber dos frentes de ataque. El Cairo, en tierra, Yabukir o el delta del Nilo, en el mar. Egipto no es parte de Inglaterra, es parte del Imperio Otomano, los que tomaron Constantinopla. Han pasado aproximadamente 350 años desde esa época y el Imperio Otomano es un imperio ya en decadencia. Sin embargo, Napoleón viaja hasta Egipto. Y lo curioso de su viaje es que no solamente lleva soldados, sino también va a llevar científicos. Gracias a esto, a partir de este viaje, es que surge la egiptología. Por ejemplo, se va a descubrir la piedra Rosetta, que años más tarde será usada por Napoleón para descifrar la escritura jeroglífica. Ah, no te olvides, se descubre acá la piedra Rosetta. ¿Qué ocurre, profe? Bueno, Napoleón llega a Egipto y llega como un libertador para los otomanos. Él se proclama libertador, pero para los egipcios, de los otomanos. Pero los egipcios no van a verlo bien y se van a defender. Se va a dar la batalla de las pirámides. Egipto toma la ciudad del Cairo y Egipto es en tierra derrotado por Napoleón. Napoleón, gran victoria, la batalla de las pirámides. Victoria para Napoleón, profe. Muy bien, Napoleón va ganando, profe. Sin embargo, en Abukir, en el mar, el almirante Nelson, inglés, va a destruir los barcos franceses. Va a destruir casi todos los barcos. Le va a dejar un par de barquitos a Napoleón. Profe, Napoleón perdió sus barcos. Sí, Napoleón pierde sus barcos. Profe, ¿y ahora cómo se va a ir Napoleón? Ah, un problema, un problema. Vamos a ver. Bueno, acá tenemos una imagen del Tratado de Campo Formio. Recuerda que este tratado se firma con Austria y le da fin a la primera coalición. Recuerda que esto se logra con las campañas al norte de Italia. La batalla de las pirámides, como ver una imagen, Napoleón, viendo una momia egipcia. Y vamos a ver. La batalla de Abukir también se llama la batalla del Nilo. Y acá Nelson va a derrotar a los franceses y va a bloquear la ruta.
Napoleón logra vencer en la batalla de las pirámides y luego atacará Siria. Atacará, será la batalla de Jaffa y luego irá a la batalla de Juan de Acre, San Juan de Acre. Y Napoleón se quedará ahí una temporada. Además, los ingleses están bloqueando el regreso de los franceses. Sin embargo, Napoleón está atento a lo que está ocurriendo en Francia. Recibe noticias. El directorio lo manda a llamar. Napoleón aprovecha en un momento que el bloqueo inglés se relaja y regresa para Francia. Mucha gente lo cuestionó, le dijo, está abandonando a sus soldados y todo, pero en realidad Napoleón fue llamado y tenía otros planes. Hay que recordar que Napoleón, cuando peleaba, iba adelante, él iba con sus soldados, por si acaso, ¿ah? Napoleón no estaba sentado por ahí mirando de lejos, no. Él iba al frente, por eso lo querían sus soldados, por eso lo admiraban. No, no te olvides, en la campaña de Egipto, pues se da la batalla de las pirámides, 21 de julio de 1798, victoria francesa, la batalla de Aboukir, 1 de agosto de 1798, derrota francesa, y en Jafra y Acre en marzo y mayo de 1799. Eso es Siria. Durante la época del directorio, pues también va a surgir un movimiento, la conjuración de los iguales o conspiración de los iguales, liderada por François Babeuf. ¿De acuerdo? Él va a ser guillotinado. ¿El que busca? Busca abolir la propiedad privada. Profe, busca abolir la propiedad privada, que ya no haya propiedad privada. Exacto, que ya no haya propiedad privada. Profe, pero a los burgueses les conviene eso. No, a los burgueses no les va a convenir esto. Por eso él va a ser asesinado, porque está chocando con la burguesía. ¿Ah? Está chocando con la burguesía. No te olvides, ¿ah? Ahí está. Conjuración de los iguales, de Booth. Ya, hablemos de lo que son las coaliciones, profe. ¿Qué son las coaliciones? Hace rato me está mencionando eso y yo lo entiendo y me queda la duda. Bueno, ante el temor de la supremacía francesa y napoleónica y esta rivalidad comercial entre Gran Bretaña, dirigida por Inglaterra, y Francia, esos sobornos dados por Gran Bretaña y Europa para dar soldados para las cruzadas antinapoleónicas, que Gran Bretaña va a reanudar la guerra naval contra Francia. Las coaliciones son una alianza entre países para derrotar a los franceses. Las coaliciones son un grupo de países que se juntan, se unen, forman una alianza con la única intención de derrotar a Francia. La primera y segunda coalición son directamente para derrotar a la revolución. Profe, ¿por qué se forma la primera coalición? Pues la primera coalición se forma tras el derrocamiento del rey Luis XVI. Primera coalición formada por Austria, Prusia, el Reino Unido, España y el Reino de Piamonte. Esta coalición recuerda que llega a su fin con la firma del Tratado de Campo Formio. Sin embargo, se forma una segunda coalición
por Austria e Inglaterra, que es la que se va a dar durante esta campaña en Egipto. Y luego, pues, contra Napoleón directamente se formará la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima coalición. Ahí puedes ver Inglaterra, Austria, Suecia y Rusia en la tercera coalición, Prusia y Rusia en la cuarta, Reino Unido y Austria en la quinta, Reino Unido, Rusia, Prusia, Suecia y Austria en la sexta, Reino Unido, Rusia, Prusia, Suecia, Austria, Países Bajos en la séptima coalición. 7 coaliciones contra Francia. Ah, mira ahí, ah. Muy bien, hablemos de la llamada era napoleónica. La era napoleónica se divide en dos partes, el consulado y el imperio. Consulado y el imperio. No te olvides, ¿ah? La era napoleónica se divide en el consulado, que es la primera, que dura 5 añitos, y el imperio, que dura 11 añitos. Muy bien, profesor. Vamos a ver el consulado. Recuerda que Napoleón, dijimos que ha regresado ¿a dónde, profe? A Francia. Después de todas sus luchas, o después de todas sus luchas, en Egipto y luego en Siria. Sin embargo, Francia estaba débil. El, el directorio no estaba funcionando. Por lo tanto, encima estaba peleándose contra países extranjeros. Así que esto es aprovechado por Napoleón y el 18 de Brumario da un golpe de Estado. Profe, ¿quién es Brumario? He dicho que los meses han cambiado. ¿Por qué, profe? Por el calendario revolucionario. Se da el golpe del 18 de Brumario, ¿de acuerdo? Golpe del 18 de Brumario. Con esto Napoleón forma el consulado. Con esto Napoleón, junto a otros dos personajes, serán nombrados cónsules. Profe, dos otros cónsules de Napoleón comparten el poder, sí. ¿Quiénes son? Sieyes, Sieyes es uno de ellos, y luego tenemos a Ducos. Sieyes y Ducos son los cónsules que acompañan a Napoleón, pero Napoleón es el que dirige todo esto, ¿ah? Napoleón está a la cabeza. Con esto se elimina el directorio. Se da la Constitución de 1799 con 3 cónsules. Y Napoleón empieza a arreglar los problemas que tiene. Quiere primero pacificar internamente a Francia y luego ver el problema con las potencias extranjeras. Para esto busca la paz con todo. Ya, para esto busca la paz con todos. Entonces, lo primero es que durante este consulado va a haber victorias sobre la segunda coalición. ¿A quién derrota Napoleón? A Austria. Ya derrota a Austria. Profe, ¿en dónde? En la batalla de Marengo. En la batalla de Marengo va a ser derrotada a Austria. Con eso, chao, segunda coalición. Básicamente, ¿por qué? Inglaterra era un problema. Así que con Inglaterra se firma la paz. Se firma la paz. La llamada paz, mira, la llamada paz de Amiens. Esta paz de Amiens se firma para evitar
que Inglaterra siga atacando a los franceses. Profe, Austria derrotada en la batalla de Marengo, con Inglaterra se firma la paz de Amiens, se acaba la segunda coalición y por lo tanto Napoleón ya no tiene que pelearse con nadie afuera. ¿Me entiendes? No tiene que pelearse con nadie afuera. Profe, muy bien. Sin embargo, todavía hay un problema, profe. ¿Con quién? Con la iglesia. Con la iglesia. ¿De acuerdo? Con la iglesia. Recuerda que la iglesia y la Francia revolucionaria no se llevan tan bien. ¿De acuerdo? No se llevan tan bien. Entonces, para evitar seguir peleándose con el Papa, ¿de acuerdo? Para evitar pelearse con el Papa, lo que se va a lograr es lo siguiente. Pues se firma un concordato. Se firma un concordato con la iglesia, donde se le da pues a la iglesia su lugar. No, esto lo firman con el Papa Pío VII, con el Papa Pío VII. Con Pío VII se firma este concordato. Se restablece el calendario gregoriano, el calendario que se usaba normalmente, ya no se deshace el calendario revolucionario. ¿De acuerdo? El Estado le va a pagar a la iglesia un dinero y se va a dar la tolerancia religiosa. Entonces, profe, con esto el Papa va a quedar tranquilo, el Papa va a quedar contento, ¿me entiendes? Entonces, una vez que ocurre esto, ya estamos directamente mejorando las relaciones extranjeras. Se forma la Legión de Honor, empieza a trabajarse, se redacta el Código Civil. Se redacta el Código Civil. Este Código Civil, por cierto, alumnos, va a ser publicado los primeros días del imperio, pero se redacta durante el consulado. Este Código Civil va a respetar la propiedad, claro, va a respetar la propiedad, la libertad e incluso dispone del matrimonio civil. Aparece el matrimonio civil y por lo tanto aparece el divorcio. Código civil es un código liberal, es la base legal de la burguesía. Se da una amnistía a la aristocracia. Recuerda que la aristocracia se ha ido, ha escapado, con esos nobles pueden regresar. Napoleón dice, yo les voy a devolver sus tierras, sus pertenencias, sus riquezas, van a ser libres, no lo vamos a juzgar, no lo vamos a matar. Va a venderle a Estados Unidos el territorio de Luisiana, ¿de acuerdo? En este consulado, además, pues a nivel económico, se crea el Banco de la Nación, el Banco de la Nación, y se establece el franco como moneda. El franco como moneda.
aprovechando, aprovechando que Napoleón era querido, que Napoleón era respaldado por el pueblo, se va a lanzar la Constitución del año 10, el año 10 de la Revolución, en 1802. Profe, ¿qué pasa en esta Constitución? Napoleón se nombra cónsul vitalicio, le reduce el poder al Senado y se da poderes extraordinarios. Mira, Napoleón empezó con su consulado, tranquilo, relajado, con sus dos amigos, y luego él se nombra cónsul vitalicio. Y ya en el año de 1804, pues se pasa al imperio. Y acá, Napoleón va a ser declarado emperador. ¿Ya? Emperador, profe, ¿quién lo respalda? El Papa Pío VII, pues. ¿Ya? ¿Quién va a ser en la coronación? El Papa Pío VII. Recuerda que Napoleón está pagándole a la iglesia. Napoleón está siendo amigui con el Papa. Así que el Papa lo va a coronar. Y Josefina va a ser la emperatriz. Los ingleses no han estado respetando la paz de Amiens. Así que Napoleón decide invadir Inglaterra. Recuerda que te dije, Napoleón, ¿qué está buscando al inicio? Primero, ordenar su país, ¿no es cierto? Ordenar su país y luego ya, y luego, ¿qué cosa? Profe, luego ya peleará con los enemigos, con los enemigos. Profe, el imperio que busca expandir los principios y logros de la Revolución Francesa. El imperio tiene como propósito expandir los logros y principios de la Revolución Francesa. Esto no le va a gustar a las monarquías, ¿no es cierto? Lo que busca básicamente Napoleón es acabar con el feudalismo, lo que quede del feudalismo, que se creen constituciones, que son los puntos más importantes. Entonces Napoleón va a romper la paz de Amiens. Profe, ¿la paz de Amiens con quién es? Con los ingleses. Y Napoleón decide invadir Inglaterra. Se va a dar la batalla de Trafalgar. Batalla de Trafalgar. Profe, esto es en el año de 1805. Profe, ¿invasión a quién? Invasión a Inglaterra. Inglaterra no ha sido invadida desde el 1211, si no me falla la memoria. Perdón, después del 1066 con la batalla de Hastings, cuando eh, William the Conqueror, Guillermo el Conquistador, invade Inglaterra. Desde ahí, Inglaterra no ha vuelto a ser invadida. O sea, cada día le habían pasado casi, pongamos, 750 años. Y Napoleón quería hacer el milagro, invadir Inglaterra. Acá Francia va con aliados con España. ¿Qué ocurre? Los ingleses derrotan a los franceses. Victoria de los ingleses, victoria de Inglaterra.
Luego se va a dar la batalla de Austerlitz, ¿no es cierto? Batalla de Austerlitz, batalla de Austerlitz. Esta batalla de Austerlitz es la llamada batalla modelo. Batalla modelo. Acá Napoleón se lució, se lució, se lució. También llamada de los tres emperadores. Bien llamada de los tres emperadores. Ahorita vamos a ver un poco más a detalle. Participan, pues, el zar Alejandro I de Rusia, Francisco I de Austria y, pues, nuestro amigo Napoleón. Nuestro amigo Napoleón. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a ser muy, muy importante, ¿de acuerdo? Porque marca que la potencia de Napoleón está en tierra. En el mar ha perdido, ha sido derrotado por los ingleses, pero en tierra Napoleón está imparable. Luego vendría la cuarta coalición, donde se da la batalla de Jena, donde Napoleón invade Berlín, ¿de acuerdo? Invade Berlín, hace retroceder a los rusos tienen que firmar la paz de Tilsit, esto es con Rusia, y la batalla de Jena invade Berlín, o sea, derrota a Prusia. A partir de acá, Napoleón se da cuenta que no le va a poder ganar a Inglaterra. Es decir, si va a enfrentarse a Inglaterra directamente, no va a poder. No puede invadir Inglaterra, primero porque los ingleses tienen una cantidad, pues, de barcos que Francia no puede superar y los ingleses son muy buenos navegando. Entonces, ante esto, Napoleón lo único que se le ocurre es, una vez más, buscar ahogar a Inglaterra. Profe, ¿cómo va a ahogarlo? Ahogarlo comercialmente. Y Napoleón entonces inicia el llamado bloqueo continental. Napoleón va a decir, nadie me comercia con Inglaterra. Todos tienen prohibido comerciar con Inglaterra. Aquel que comercia con Inglaterra se la va a ver conmigo, con mi poder bélico, con mi poder, con mi ejército. ¿Quieren pelearse conmigo realmente? Y entonces inician el llamado bloqueo continental. Uno de los primeros países en romper este tratado, esta orden francesa, van a ser los portugueses. Van a ser los portugueses. ¿De acuerdo? Este bloqueo continental, por si acaso, va de 1806 a 1800. Se formará la quinta coalición. ¿De acuerdo? La quinta coalición. Acá será el tratado de Fontainebleau. Profe, ¿qué es el tratado de Fontainebleau? Es un tratado entre España y Francia. Entonces, el tratado de Fontainebleau es un tratado entre España y Francia. Como te dije, Portugal es uno de los primeros que está rompiendo con el bloqueo económico. Están comerciando con Inglaterra. Así que Napoleón se reúne con el rey Carlos IV y le dice que va a pasar por España para invadir Portugal.
También Rusia va a empezar a negociar con Inglaterra, a pesar de que Francia ha dicho que no. Entonces, va a haber acá un problema para los franceses. Francia va a atacar Portugal, ¿no? Francia va a atacar Portugal, pero pasando por España e invadiendo España. Los españoles no van a ver bien esto, se da la batalla de Bailén, donde España logra defenderse bien de Francia, luego se da la batalla de Wagram, que es una batalla contra los austriacos, donde los austriacos van a casar eh, a la hija del emperador de Austria con Napoleón, y luego Napoleón se irá hacia Rusia. Y acá Napoleón yendo a Rusia para darle su escarmiento al zar, que ha osado no cumplir con su palabra, es donde Napoleón será derrotado de la manera más terrible. Ni siquiera peleando, Napoleón va a ser derrotado por el frío y la técnica de tierra arrasada. ¿Qué significa? Los rusos van a empezar a escaparse y destruyendo todo. Napoleón llegaba a una ciudad, buscaba alimento, buscaba refugio y no va a haber. Entonces, a seguir avanzando, y el frío era cada vez más fuerte, más fuerte. Soldados mal comidos, el frío hizo que Napoleón perdiera un montón de soldados con las justas y logró salvarse. Se va a formar luego la sexta coalición, donde se va a dar la batalla de las naciones. La batalla de las naciones. ¿De acuerdo? Profe, ¿a qué se llama la batalla de las naciones? ¿Cuál es esa batalla? Mira, la batalla de Leipzig, ya, la batalla de Leipzig, en 1813. Napoleón va a ser, pues, atacado por una mezcla de ejércitos, lo van a derrotar. Recuerda que buena parte de ese ejército ha muerto en Rusia. Y se restaura a Luis XVIII, Borbón. Regresan los reyes Borbones. Regresan los reyes Borbones a Francia. Napoleón va a ser enviado a la isla de Elba. A Napoleón ser enviado a la isla de Elba. Y lo nombran gobernador de la isla de Elba. Sin embargo, Napoleón va a lograr escapar. Logrará escapar de la isla de Elba e instaurará el gobierno de los 100 días. Napoleón intentará decirle a los países europeos que ya, que él no va a querer expandirse, se va a quedar en Francia. Sin embargo, los países no van a ver con buenos ojos a Napoleón, formarán la séptima coalición y se dará la batalla de Waterloo, 1815, donde Napoleón será derrotado definitivamente, será exiliado a la isla de Santa Elena y 6 años después morirá. Mira, que este tema es bien complicado, por eso lo hemos dividido en dos. Mira, todo lo que hemos dicho sobre Napoleón. Acá tenemos una imagen
de los tres cónsules. No te olvides, ¿ah? Ducos, Sieyes y Napoleón. Napoleón es el de consulado, repasando, de 1799 a 1804. Hay una fuerte política de expansión, como también económica. Dentro de Francia pacificó los ánimos y rivalidades. Recuerda que por eso firma la paz con los países extranjeros, para evitar, pues, pero con los otros países, para evitar que ataquen a Francia mientras él pacifica el país. Crea el franco como moneda nacional, sentó la base del Estado francés al crear el Banco de Francia, el Banco de la Nación y el Código Civil. En 1802, recuerda que Napoleón se declara cónsul vitalicio con la Constitución del año 10. Acá está la coronación. Napoleón se corona solo, por cierto, en la Catedral de Notre Dame. Se va a coronar. Está el Papa Pío VII y ahí está la emperatriz. Sin embargo, Napoleón y la emperatriz no van a poder tener hijos. Josefina no puede tener hijos. Y Napoleón quiere un heredero. Napoleón quiere un heredero, pero Josefina no se lo puede dar. E incluso la hija de Josefina va a estar casada con el hermano de Napoleón. Y van a decir que no se preocupe Napoleón porque su sobrino, perdón, tendrá un sobrino y él puede ser su heredero. Pero Napoleón quería tener un descendiente propio. ¿De acuerdo? Un descendiente propio. Entonces Napoleón, coronado en 1804. Profe, ¿qué edad tenía Napoleón cuando lo coronan emperador? 35 años. Napoleón tenía 35 años cuando lo coronan emperador, bastante joven. Entonces, cuando hablamos de Napoleón, hay que recordar que él llega al poder con un golpe de Estado, el llamado golpe del 18 de Brumario. Con esto Napoleón es nombrado cónsul, noviembre de 1799. Lo que busca mantener los cambios principales de la revolución, pero dándole un orden y una estabilidad al país. ¿Ya? Va a perseguir a los realistas que quieren de vuelta a la nobleza, al antiguo régimen, y a los jacobinos que quieren una revolución más fuerte. Se promulga el Código Civil, que recoge los principios de libertad, igualdad y derecho a la propiedad, además de tolerancia religiosa. Y en 1804 Napoleón se declara emperador. Este imperialismo napoleónico, a nivel territorial, significa la expansión francesa por casi toda Europa continental. Forma el imperio francés por medio de guerras, intenta bloquear a Inglaterra, a Gran Bretaña, recuerda, y en ciertos países va a poner a sus hermanos o amigos como reyes. Por ejemplo, cuando saca al rey de España, en España pondrá a su hermano José I. El apodado Pepe Botella va a ser rey de España. Esto obviamente a los franceses, a los españoles no les va a gustar. A nivel ideológico, el ejército francés lo que busca es extender las ideas revolucionarias, la soberanía nacional, la igualdad, la libertad. Acá se va a suprimir todo lo que tenga que ver con el antiguo régimen. Por eso Napoleón, en su etapa de imperio, va a desaparecer al CIRG. Desaparece
el CIRG, el Sacro Imperio Romano Germánico, que fue fundado en la Edad Media, que ha sobrevivido hasta la Edad Contemporánea, va a desaparecer. Va a desaparecer. Obviamente va a haber una reacción nacionalista antifrancesa en España, en Rusia, se forman las coaliciones contra Napoleón, y Napoleón recuerda que va a ser derrotado al final, definitivamente la derrota, la última derrota de Napoleón será la de Waterloo, la derrota definitiva de Napoleón en Waterloo. Será desterrado a la isla de Santa Elena y se iniciará la llamada restauración. Profe, ¿qué significa la restauración? Que se van a volver a poner a los legítimos reyes en sus puestos. ¿Ya? Se va a colocar a los legítimos reyes en sus tronos, en sus países, en sus reinos. Uno de ellos, pues, Luis XVIII de Francia. A ver, recuerda que con la tercera coalición se da la batalla de Trafalgar, derrota de Francia y España contra Inglaterra. La batalla de Ulm, victoria de Francia contra Austria, y Austerlitz, victoria de Francia contra Austria y Prusia. La batalla modelo, la batalla de los tres emperadores. Francisco I de Austria, vamos a poner por acá, acá es Rusia, ¿ya? Lapsus. Acá es Rusia. Austria, tenemos al emperador Francisco I, ¿de acuerdo? Francisco I. De Rusia tenemos pues al zar Alejandro I. Y ya sabes que en Francia tenemos a Napoleón I. La cuarta colisión, la batalla de Jena, Francia vence a Prusia, llega hasta Berlín. La batalla de Friedland, Francia vence a Rusia y obliga a Rusia a firmar un pacto, el Tratado de Tilsit, donde Napoleón vuelve un aliado a Rusia. Acá se da el bloqueo continental, no te olvides, ¿ah? La quinta coalición, Tratado de Fontainebleau, Francia pasa por España para castigar a Portugal, sin embargo Francia invade España, se da la batalla de Bailén, victoria de España sobre Francia, la batalla de Wagram, Francia derrota a Austria y Napoleón se casa con María Luisa de Austria, la hija del emperador austriaco. Se da la invasión francesa contra Rusia, Rusia aplica la técnica de la tierra arrasada y Francia pierde. Sexta coalición, batalla de Leipzig, también llamada batalla de las naciones, Napoleón es derrotado y regresa la monarquía a Francia con Luis XVIII. Sin embargo, Napoleón se escapa y forma el gobierno de los 100 días. Viene la séptima coalición, batalla de Waterloo, derrota definitiva de nuestro amigo Napoleón. Está todo lo que hemos hablado de Napoleón. Ahí tenemos una imagen de María Luisa de Austria. Quien va a ser la madre del único hijo de Napoleón, el llamado Napoleón II, que va a morir bastante joven. Muy bien. El imperio contaba, nos dicen, con 44 millones de habitantes. Se había instaurado un gobierno, otorgó monopolios y creó impuestos sobre bebidas y tabaco. Organizó la enseñanza pública y la universidad en Francia, creó liceos,
Ya durante el gobierno de Napoleón se creó liceos para la educación. Difundió las ideas de igualdad civil. La llegada del suministro hizo que se retirara con enormes pérdidas ¿de dónde? De Rusia. Y pues bueno, pues Napoleón va a terminar siendo derrotado, ¿no? Siendo derrotado. Ahí tenemos un mapa de cómo está. Napoleón destruye, desaparece al Sacro Imperio Romano Germánico, crea la Confederación del Rin en su lugar, se ha formado el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso, Gran Bretaña, el Reino Unido, Francia, España, Portugal. Napoleón en Rusia. Primero lo mandan a la isla de Elba. Está acá. Por eso es que Napoleón puede regresar a Francia luego, se escapa. Regresa nuestro amigo Luis XVIII, hermano de Luis XVI, el rey que decapitaron. Sin embargo, Napoleón regresa con el Imperio y los 100 días. Se va a enfrentar a los británicos, dirigidos por Wellington, y a los prusianos dirigidos por Blücher. Sin embargo, en Waterloo, 18 de junio de 1815, fue derrotado definitivamente. De Waterloo, Napoleón abdica y fue desterrado hasta la isla de Santa Elena, donde va a fallecer el 5 de mayo de 1821. ¿Dónde está Santa Elena? Acá. Ya volver de acá hasta Francia, muy difícil. Ese fue el fin de Napoleón. Aporte de Napoleón. Pues Napoleón introdujo el Código Napoleónico, Código Civil, abolió el feudalismo y la servidumbre, estableció la libertad de culto. Cada estado tenía su constitución, su sufragio universal, su declaración de derechos, se creaba un parlamento, amplió el sistema educativo, ¿de acuerdo? Y financiaba trabajos de investigación y científicos. Muy bien, entre la derrota de Napoleón, en la primera y la segunda derrota, pues se forma el Congreso de Viena. Su objetivo, reorganizar Europa, después de todo el quilombo que había armado nuestro amigo Napoleón. Después de todo ese problema, pues bueno, se decide organizar todo de nuevo. Finalidades, que hay un equilibrio europeo. ¿De acuerdo? Básicamente las dos potencias continentales será Austria y Rusia, y a nivel marítimo será Inglaterra. Prusia y Francia intentan contrapesar a las potencias. Se intenta reducir el número de estados. Hay demasiados estados. Y más bien se crean también otros estados que son estados tapones para evitar el expansionismo francés. Hay rivalidades. Inglaterra y Rusia son rivales. Inglaterra es la potencia marítima y Rusia es la potencia continental. Rusia y Austria tienen un problema por los Balcanes. Austria y Prusia tienen un problema porque ambos son estados germánicos y ambos quieren llevar a cabo la unificación alemana y no se va a permitir esto. Protagonistas: Metternich de Austria, Federico Guillermo III de Prusia, Alejandro I de Rusia, Talleyrand por Francia y Castlereagh por Inglaterra. El Congreso de Viena recuerda que lo que busca es reorganizar Europa después del cataclismo llamado Napoleón Bonaparte. Y más o menos quedaría algo así, ¿no? Quedaría algo así. El reino de Francia, el reino de España, el reino de Portugal,
Reino de Piamonte y Cerdeña, la Confederación Helvética, lo que sería Suiza, y ahí tenemos más o menos cómo va quedando esto. Entonces, la restauración viene con el Congreso de Viena, donde, ya hemos dicho, se restablece el orden político y social anterior a la Revolución Francesa. ¿Ya? Francia va a ser readmitida, ya que regresan los Borbones al poder. Hay un nuevo mapa europeo que confirma el principio de legitimidad, derecho de la dinastía sobre el territorio al cual habían reinado antes, y se crea la Santa Alianza. A partir del Congreso de Viena se crea la Santa Alianza en 1815 para que estos países se metan en cualquier país donde esté ocurriendo una revolución de estas liberales, esta gentita que quiere pues libertad, igualdad y estas cosas. Entonces, ante esto, pues se va a crear la Santa Alianza. Esto dirigido por el zar, a el zar. Muy bien. La ideología de la restauración es el conservadurismo, que es contrario al liberalismo y al nacionalismo. Son partidarios de que siga existiendo el antiguo régimen. En la Santa Alianza no participa Gran Bretaña, ya por si acaso. Imagen, el zar de Rusia, el rey de Prusia, el rey de Suecia, el rey de Nápoles, nuestro amigo Napoleón y su hijito. Profe, ¿su hijo quién es? Napoleón II. Que va a morir bastante joven. Talleyrand, con su retrato de Luis XVIII, que va a ser el futuro rey de Francia, ¿no? Y acá está el rey de Austria. Sin embargo, ya la Revolución Francesa había puesto el germen. Hay una difusión del liberalismo político. Se forman sociedades secretas. Aparece el ideal revolucionario. ¿De acuerdo? Aparecen los nacionalistas. Esto va a generar una oleada revolucionaria. Tres grandes revoluciones: 1820, 1830, 1848. Acá hay un componente liberal y nacional. A partir de estas revoluciones se dará el proceso de unificación nacional de Italia y de Alemania. ¿Tá? Eso causará la crisis del sistema de la restauración. Y tenemos una imagen de una de las revoluciones más importantes de Francia. En Francia van a estallar ciclos revolucionarios. Vamos a ver tres: 1820, 1830, 1848. En 1820 se va a dar una revolución en España y Nápoles. Hay un golpe de riego en Cádiz y se va a jurar la Constitución, acá un lapsus, de 1812. La Santa Alianza se mete. Austria interviene en Italia, ¿de acuerdo? Y Francia interviene en España. Acá se va a dar justo la etapa final de la independencia de América. Y también se da la revolución nacionalista en Grecia. Una vez que Francia se mete en España, arregla las cosas, pone al rey, el rey pues sigue siendo Fernando VII, el rey que pierde las colonias españolas, y se anula este proceso revolucionario.
En 1830 aparece una revolución más poderosa, más intensa. Aparece la barricada. ¿Dónde se va a dar esto? Principalmente en Francia. ¿Quién es el rey de Francia? Carlos X, quien disuelve el Parlamento. La Revolución de Julio, el pueblo se levanta y derrota al ejército. Lo sacan a Carlos X y se nombra a Luis de Orleans como rey. Él es el llamado el rey burgués. Además aparece el liberalismo doctrinario y el socialismo de Blanqui, ya que aparece el socialismo, independencia de Bélgica y Suiza, y haber otras revoluciones reprimidas tanto en Alemania, en Italia y en Polonia. En Italia la reprime Austria, en Polonia la reprime Rusia. Y en 1848 surge la revolución más brava de todas. Y hay una expansión de la revolución industrial por Europa. Ahí aparece el proletariado, los obreros. Esto no va a afectar a países que están muy atrasados, como España y Rusia. Hay países más modernos, como Reino Unido y Bélgica. Hay una crisis agraria, la enfermedad de la patata entre el 45 y el 47. Esto hace que haya un problema, ¿no? Que haya un problema eh, alimenticio, de precios, económico, y pues se da la primavera en los pueblos. Esta revolución derroca al rey burgués, derroca a Luis Felipe de Orleans e instaura la Segunda República. Vamos a poner, creo que lo tengo por acá. Recuerda acá, lo tengo ahí para no estar escribiendo tanto en esa diapositiva. La revolución de 1830-1831 en Francia, el gobierno de restauración fue derrocado en la revolución de julio. Recuerda que acá sale Carlos X, se va el Borbón, él es un Borbón, y el pueblo proclama como el rey burgués a Luis Felipe de Orleans. En Bélgica, la revolución permitió alcanzar su independencia en los Países Bajos. Bélgica es independiente. En Polonia, el levantamiento nacionalista va a ser violentamente reprimido por los rusos. Acá tenemos Carlos X y acá tenemos a Luis Felipe de Orleans, apodado el rey burgués. Apodado el rey burgués. Llega al poder por la revolución de 1830. Sin embargo, la revolución de 1848 es la más intensa. Causas económicas, hemos dicho, crisis agrícola por la enfermedad de la patata y financiera. Sociales, los obreros aparecen, la gente republicana aparece, aparecen los socialistas. Hay una marginación política del pueblo y de amplios sectores de la burguesía que no van a participar realmente en la política, no te olvides. Hay una ruptura de la alianza entre Francia y Gran Bretaña, y entonces se da la lucha en Francia. ¿Ya? La burguesía empieza a pelearse entre ellos. Ante esto, se derroca al rey burgués
y se fundará la Segunda República. Luego Napoleón III será nombrado primer presidente de Francia y por último fundará el Segundo Imperio. Ah, no te olvides. Vamos a poner acá. Acá lo voy a anotar. La revolución de 1848 derroca, saca del poder a Luis Felipe de Orleans, a Luis Felipe de Orleans, e instaura, hemos dicho, la Segunda República. E instaura la Segunda República. Profe, la Segunda República, claro, la Primera República fue la de los girondinos y jacobinos. No te olvides, ¿ah? E instaura la Segunda República. Profe, ¿quién es él? Él es Napoleón III. Napoleón III es el primer presidente de Francia. Primer presidente de Francia. ¿Ah? En esta Segunda República. Muy bien. Empecemos con nuestras preguntas. Muy bien. Veamos. Primera pregunta dice, marque la serie que contenga personajes, obras y acontecimientos relacionados con Napoleón. A ver, veamos. Waterloo, sí. Jena, también. El bloqueo continental, también. Decases es un personaje de la Restauración. Por esta no puede ser. Trafalgar, sí. Derrota de Napoleón, no te olvides, contra los ingleses en mar. El consulado, sí. Napoleón forma el consulado. Santa Elena, sí. Ahí estuvo Napoleón exiliado. Profe, Leopoldo I, no. Leopoldo I, no. Leopoldo I está muerto para la época de Napoleón. Profe Alejandro I, sí, es el zar con el que Napoleón trata. Tolón, la primera defensa, donde aparece Napoleón en la época de la República. ¿Te acuerdas que te conté? Lo vuelve general. Isla de Elba, sí, ahí está encerrado. Valmy, no. Valmy es la primera victoria de los franceses sobre los austriacos. El bloqueo continental, sí. Austerlitz, sí. José I, sí, profe. El Papa Pío VII, también. Acá este José I se asume que debe ser José Bonaparte, ¿no? José Bonaparte, el hermano de, de Napoleón, que lo nombran rey de España, como José I. Bailén y Victoria son hechos durante el gobierno de Napoleón en España, gobierno 100 días, Leysin. La paz de Basilea es la paz que se firma durante eh, cuando están durante la primera coalición, ¿de acuerdo? Durante la primera coalición, en 1795, ¿no? 1795. Acá básicamente diremos que todavía Napoleón no está en ninguna de estas firmas. Entonces diremos que la respuesta va a ser la de esta no termina de convencer. Dos, no corresponde a la revolución de 1830.
Al triunfar la revolución fue proclamado Luis Felipe de Orleans. Sí, recuerda que ahí se proclama Luis Felipe de Orleans. ¿Los belgas obtuvieron el reconocimiento de su independencia? Sí. ¿Se estableció la Segunda República al ser derrocado Carlos X? No. Recuerda que la Segunda República se proclama cuando es derrocado Luis Felipe de Orleans. ¿Los polacos fueron reducidos sangrientamente por los rusos? Sí. España y Portugal. ¿En España y Portugal se dieron sangrientas guerras civiles? Sí. 3. Napoleón Bonaparte, como comandante general del ejército francés, hizo una campaña a Egipto contra. Lo que buscaba era, recuerda, ahogar económicamente a los ingleses. A los ingleses. No te olvides, ¿ah? 4. El directorio envió a Napoleón Bonaparte para enfrentar a los en Italia. En Italia se va a enfrentar a los austriacos. A los austriacos. Ah, no te olvides, ¿ah? 5. En la campaña de Italia, Napoleón Bonaparte se enfrentó a los austriacos. No te olvides, ¿ah? Austriacos. Napoleón Bonaparte tomó la ciudad de Viena luego de la batalla de... A ver, vamos a ver, profe, ¿qué batalla? Trafalgar, Ulm, Austerlitz, Jena, Leipzig. Pues la batalla de Ulm. La batalla de Ulm. 7. Recuerda que después de la batalla de Jena se toma Berlín. No te olvides, ¿ah? Se toma Berlín. Profe, en Leipzig, Napoleón es derrotado. Profe, en Trafalgar, Napoleón es derrotado. Austerlitz, la batalla modelo. La batalla modelo. La batalla de los tres emperadores. ¿Ah? 7. La ocupación de Berlín por parte de Napoleón se dio durante la acción de la batalla de, ya te dije, Jena. Jena. 8. Organismo que aplica el sistema decimal, el calendario revolucionario, el sufragio universal, según la posición económica, y el sistema de pesas y medidas. Profe, la convención. La convención. Ya la convención. 9. Señale las proposiciones falsas y verdaderas. El combate de Trafalgar cercó a Napoleón en Egipto. Falso. Esa es la batalla del río Nilo. ¿Te acuerdas? La batalla del río Nilo, dijimos. Cuando Napoleón invadió Rusia, este país era gobernado por Alejandro I. Eso es verdadero. ¿Eh? Eso es verdadero. En España, Napoleón fue derrotado en las batallas de Bailén y Vitoria. Sí, también es verdadero. Después de Waterloo, Napoleón fue enviado a la isla de Elba. No, fue enviado a la isla de Santa Elena. La respuesta, la letra B. Recuerda que la isla de Elba se lo manda después de su primera derrota. Pregunta número 10. Napoleón Bonaparte ordenó el bloqueo continental desde Berlín. ¿Contra quién? El bloqueo continental, ¿contra quién se hace? Contra los ingleses. Etapa durante la cual se aplicó el calendario revolucionario, el sufragio universal, según la posición económica, el sistema decimal de pesas, ya dijimos, profe, la convención, la convención. Considerada la batalla modelo, y te puedes equivocar, ¿ah? Austerlitz, Austerlitz. Creo que se ve mal ahí. Tú debes saber, pero vamos a acomodarlo bonito. Austerlitz. La batalla que permitió a Napoleón ocupar Berlín fue la batalla de Jena. Mira, segunda pregunta que viene. Un alumno del grupo de estudio Aristóteles ya no se puede equivocar en esto, ¿ah? El llamado gobierno de los 100 días de Napoleón culminó cuando fue derrotado.
En la batalla de Waterloo. Fue derrotado en la batalla de Waterloo. 15. Los jacobinos estaban liderados ¿por quién? Por Robespierre. Profe, ¿cómo le decían a Robespierre? El incorruptible. El incorruptible. 16. La intransigencia y el escaso tacto político del rey de Francia, Carlos X, ocasiona la revolución de 1830. La destitución de Luis Felipe de Orleans y la fundación de la Segunda República en Francia sucede cuando se produjo la Revolución Liberal de 1848. Profe, el golpe de Estado del 18 de Brumario es el golpe que da Napoleón al directorio para instalar el consulado. El golpe de Estado de Napoleón III instala el Segundo Imperio. ¿Ya? La Revolución Liberal de 1830 derroca a Carlos X. La reacción termidoriana cuando derrocan a Robespierre. El Papa que reconoció a Napoleón Bonaparte como emperador de Francia, Pío VII. Pío VII. 19. La revolución de 1830 en Francia se produce fundamentalmente lapsus contra el gobierno absolutista, el gobierno despótico de Carlos X. Hay que tener cuidado, acá dice liberal. El gobierno de Carlos X no es liberal por ningún lado, ¿eh? No te me equivoques. La muerte de Luis XVI tuvo como repercusión la formación de la... ¿Qué coalición será? Profe, la primera coalición. La primera coalición. El golpe del 18 de Brumario dio inicio a qué cosa? Al consulado. Recuerda que Napoleón le da golpe al directorio e instala el consulado. Personaje que acabó con el directorio a través del golpe de Estado del 18 de Brumario. Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte. El bloqueo continental contra Inglaterra fue una medida dictada por Napoleón desde, pues bueno, desde Berlín, ¿no? Desde Berlín. La dictadura de Robespierre es conocida como el terror rojo. Recuerda que el terror blanco es de los termidorianos. Asesinó a Marat. La vez pasada lo dijimos, Carlota Corday. Recuerda que Marat, profe, Marat era un jacobino. La batalla de Austerlitz se le conoce con el nombre de la batalla modelo o recuerda también batalla de los tres emperadores. Fue la batalla modelo de Napoleón por lo formidable táctica empleada, Austerlitz. Hasta el día de hoy en las escuelas militares se estudia esta batalla. Es perfecta. Corresponde al predominio girondino en la convención. Predominio girondino en la convención. ¿Formación de los comités de salvación y seguridad general? No. Esto es jacobino. Dictadura de Maximiliano Robespierre, jacobino. Implantación del deísmo, jacobino. Acá viene el tema, establecimiento del calendario revolucionario y formación de la primera coalición de Francia. Acá vamos a marcar la formación de la primera coalición. Mira, esto de acá hmm, también podría ser, ¿ah?
pero digamos que esto es lo más importante. 29. El terror rojo termina durante la Revolución Francesa cuando por abuso de poder fue ejecutado ¿quién? Robespierre. Robespierre. Fue la última batalla de Napoleón Bonaparte. Waterloo. Trafalgar, recuerden el mar, derrotado por Inglaterra. Leipzig, su primera derrota. Jena, cuando llega a Berlín. Ulm, cuando llega a Viena. Pues la primera, bueno, no podemos decir primera derrota, eh, es porque vamos a ver, si no es la primera vez que lo hacen abdicar, que lo derrocan, ¿ya? Primera vez que lo derrocan, llega la segunda vez y la última. El bloqueo continental fue dictado por Napoleón Bonaparte desde Berlín contra Inglaterra. Mira que está viniendo, alumno de Aristóteles. Tú no puedes fallar en esto. Proceso de ejecución de Luis XVI. Ocurrió durante el predominio girondino de la convención. Recuerda que son los girondinos quienes ejecutan al rey. El bloqueo continental es una medida dictada por Napoleón contra quién. De nuevo preguntan lo mismo. Inglaterra, mira, de nuevo, ya van como 3 veces, 4 veces. Siempre viene. Napoleón fue apresado y murió en 1821. ¿Dónde? En la isla de Santa Elena. Profe, ¿Córcega, dónde, qué Córcega qué es? Acá Napoleón nació. Acá nació. Napoleón no es francés, es de Córcega, es un corso. El bloqueo continental fue una medida dictada por Napoleón contra quién? De nuevo, contra Inglaterra. Mira, siempre viene, ¿ah? Como consecuencia de la revolución de 1830, Bélgica se independiza de los Países Bajos, mal llamados Holanda, ¿ah? Los Países Bajos, Netherlands. Al asumir el poder político, Napoleón Bonaparte, por el golpe del 18 de Brumario, instituye el consulado. Pregunta que también está viniendo bastante, ¿ah? El 18 de Brumario significó terminar con el directorio y el establecimiento de qué? Del consulado. Revolucionario conocido como el incorruptible, ya no dudas, Robespierre, el incorruptible. 40. Fue considerada como la batalla de los tres emperadores o la batalla modelo. Austerlitz. Austerlitz. El gobierno del terror rojo estuvo liderado por Maximilian Robespierre. Luego de sus triunfos en Italia y Egipto, Napoleón acabó con el directorio mediante el golpe de Estado del 18 de Brumario. La proclamación de la independencia de Bélgica bajo la monarquía de Leopoldo I es consecuencia de... ¿Qué cosa? ¿Cuál revolución? ¿Tú qué dices? Profe, revolución de 1830. Los inicios del predominio girondino comenzó con la triple ofensiva patriota como consecuencia de la victoria de... La primera victoria de los revolucionarios franceses es en Valmy, ya en Valmy. Todas estas son victorias de Napoleón. Esta victoria es de antes de Napoleón. Napoleón Bonaparte dio el golpe de Estado del 18 de Brumario contra él y estableció él, pues contra el directorio y formó el consulado. 46. Después del Tratado de Versalles, los aliados firmaron el Tratado de Saint-Germain. ¿Con quién? ¿Con quién? Pues con Austria.
¿Quién dirigió en Francia el gobierno conocido como el Terror Rojo? Maximilien Robespierre. ¿Ya? Maximilien Robespierre. Ahí está. No te olvides, ¿ah? Muy bien. Hasta ahí hemos llegado. Ha sido todo con la Revolución Francesa. Tema complejo. Yo sé que son un montón de nombres. Yo sé que hay cosas complicadas, pero hay otras cosas que son muy sencillas. Espero que esta clase te haya servido. Cuídate, nos vemos en otra ocasión.